Ahora os presento a Enrique Valera. Es el tercer y el último ponente en el día de hoy. Bueno, pues enseguida llamo al técnico. Bueno, él ya sabe. Viene el técnico y le conecta su paquete. Sí, lo vemos y todo, sí. Sí. Tengo muchas cosas para ti, tío. Muchas cosas para ti. Cambio el ordenador de sitio, a mí me da igual. Que puedo yo mover el ordenador, si queréis. No, para ahí. Más incluso, ahí. Me da igual. A ver si funciona. ¿No? Podemos aprovechar este receso porque César quería hacer un saludo muy especial. César, ¿te parece bien hacerlo ahora mismo? Ah, eso le estaba diciendo a Sara. Sí. Regina, le saludo. Me van a matar el jueves que viene. Y quería saludar y darle un abrazo muy fuerte a la gente que está en el otro lado del charco, especialmente a los del ICE. Bueno, quedan saludados por todos. Espera, que quiere seguir hablando. Que tenía su nombre apuntado en el móvil. A ver si me acuerdo. Sí. Gaby, Patti, Lili, Artemisa, Rosalía, Michelle, Nicolás, Mercedes, Leticia, Arturo y Fernando y Julio César. Ay, Martín, y especialmente es que no quiero que se me olvide. Es quizá una de las mejores profesoras que hemos tenido la suerte de tener aquí, como os puedo confirmar, a Elena, y ella también estudió este máster y se llama Esther, y también quería darle un fuerte abrazo. Bueno, pues quedan todos saludados. Los de México, también los de Brasil.
No sé si hay alguien más al otro lado del charco. Sí, sí, ya lo vi. Y Argentina también, me dicen que hay gente de Argentina. ¿Estás ya, Enrique? Sí. Estoy. Bueno, pues con el susto en el cuerpo todavía, a ver si conseguimos cambiar un poco el tema, porque nos han metido un poco de miedo, así como quien no quiere la cosa. Yo, por anécdota, he llegado un poco más tarde de lo que hubiera querido, también por causa de las tecnologías. En principio porque me encontré un ordenador estropeado y tuve que ir a mi oficina corriendo a cambiar a por otro, que parece que anda. Ahora cruzar los dedos a ver si anda hasta el final. Y después porque vine hacia acá con un taxista que no era de Madrid, llevaba muy poco tiempo. Entonces decidí ayudarle con mi maravilloso GPS que traigo en el teléfono para estos casos y para cuando yo voy por ahí. Ando investigando para ver si conseguimos un GPS que guíe bien de una vez definitivamente a los ciegos, que nos hace falta. No que te aparte los obstáculos, pero sí que te diga por qué calle tienes que ir y demás. Para la gente que no pueden, o que, bueno, yo sí un poco, pero los que no pueden en absoluto ver mapas y tal, pues que les guíen. Y siempre tengo algún GPS que colocaba esta facultad a 3 kilómetros de aquí, sobre la misma calle. Pero a 3 kilómetros. No sé si la culpa la tendrá Google, el gran hermano, la NASA o quién, pero desde luego hay fallos tecnológicos que ocurren. Y bueno, al final tuvimos que recurrir al callejero tradicional, porque es que una de las cosas que ocurre en Madrid, en esta zona universitaria, es que preguntas a gente y nadie sabe dónde están las facultades. Cada uno debe saber la suya. Incluso dos personas con pintas de profesor, pero clarísimo. Y dijo, pues precisamente esta, ahí me has pillado, no me la sé. Entonces, bueno, ha sido una pequeña odisea, incluso en la que implicamos a la tecnología, que nos colocó esta facultad, ya digo, a 3 y pico kilómetros. Además al final el taxista llevaba otro y llevamos dos marcas distintas, debía ser la misma cartografía, pero eran GPS diferentes, con lo cual nos llevaban al mismo punto, o sea que los dos lo tenían igual de mal, probablemente la cartografía. En fin, tecnología para quitarnos un poco el susto del cuerpo, ¿no? Y compensar un poco, ¿no?, esta parte que para mí ha sido interesantísima y que lo que pasa es que te puede llevar a la paranoia ya, ¿no?, el encriptar hasta el cable del teléfono para que no te pillen. Pues yo sí tengo encriptado el router y esas cosas, pero vamos, simplemente por los vecinos que no me caen bien. Si no, se lo habría, porque la red hay que compartirla también, pero para bien y para mal. Lo que no hay que poner es cámaras en el dormitorio, esas cosas, y ya está. O si se ponen, cuando se acuesta uno las tapa con una cortina. Cambiar un poco el tema yo, por compensar y por equilibrar lo interesante que se ha dicho, pues hablar un poco de esta nueva faceta a la que nos empezamos a dedicar mucha gente, o a que algunos llevamos dedicados mucho tiempo. Yo ayer estaba en el 10º aniversario del SIDAR, que es un seminario que ha trabajado durante estos 10 años en pro de la accesibilidad a la propia red para gentes con mayores o gentes con discapacidad, gente que tenemos algún tipo de característica que nos obliga a utilizar pues algún otro tipo de equipos. Los ciegos, por ejemplo, utilizamos lectores de pantalla, que es la razón de la que yo llevo aquí un auricular. El micro es porque viene incorporado con el auricular, no es de vigilancia, yo no lo estoy utilizando. Pero es que venía con el auricular y ya no se lo va a quitar, y a veces sí que lo uso para charlar con Skype y esto. Ahora mismo no tiene ningún uso. El auricular es sí, porque lo que yo voy tecleando, vamos, lo que va saliendo en la pantalla me lo dice. Otra gente utiliza otras cosas. La gente con temas de motricidad pues utilizan programas de dictado para acceder al ordenador y demás. Y se hablaba un poco de esto también en el aniversario del SIDAR, aparte de que se habló muy bien de esta universidad, porque se estuvo presentando una nueva ola. No sabía lo del subtítulo. A little bit slowly, please. Bueno, pues vamos más despacito. Que sé lo que es subtitular, y en estenotipia, supongo, como sea, que va a ser... pues... No me acordaba, lo siento. Menos 10 puntos para mí. Me los voy a tratar de ganar ahora. Vale, pues...
decía yo que se habló muy bien de esta universidad también porque efectivamente, aparte de que es la universidad con más cantidad de alumnos discapacitados que hay, pues sus innovaciones en el campo de la informática con respecto a las plataformas de e-learning y demás, pues son realmente dignas de encomio, aunque siempre quedan cosas por hacer, claro. Y se hablaba un poco también de esto, de la seguridad en la red y demás, y la gente también se iba preocupada, o sea que llevo 2 días así con cierto grado de preocupación. Yo vivo tranquilo en la red porque efectivamente en mis ordenadores hay casi todo, pero antes también lo tenían, y yo no creo que simplemente la informática y las nuevas tecnologías, como también dijo el anterior ponente, pues son herramientas y son medios. No ha cambiado nada. Aquí la información sigue siendo poder, aquí se siguen vigilando unos a otros. Antes era por un agujero en la pared y eran menos, uno vigilaba a 3 o los que hubiera en una habitación de al lado. Ahora, pues sí, efectivamente, con estas cosas uno puede vigilar a muchos, pero sabiendo lo que hay, y no para ello hay que hacerse ingeniero de telecomunicaciones, pues uno puede más o menos tomar lo que también se decía aquí, su profilaxis. Así que yo no estoy preocupado. Y en ese ambiente vamos a hablar un poco de este nuevo concepto que parte de la accesibilidad y demás, y que llega a la gente que estamos en el pensamiento sobre la tecnología, los que hemos sido pues desde programadores hasta fans de todo esto y que hemos hecho casi de todo en la informática y en las a ver, ahora me sale en inglés, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Y que ya somos un poco mayores, hemos dado muchas vueltas, hay mucha gente como yo que nos estamos pasando ya más al campo de lo filosófico, es decir, a lo que se ha hecho antes, en pensar qué es y qué representa la tecnología. Yo, por tanto, en vez de vigilancia, vamos a hablar de lo que sería la tecnología social, o sea, la tecnología producida en sociedad y para la sociedad, no del mundo virtual perfecto y precioso Disney Worldero, de Disneylandia, que decía antes, sí de un mundo humano que hay, y sí de la parte humanizante y humanizadora que pueden y que deben de tener la tecnología. Así que, bueno, hablaremos un poco de los antecedentes, muy poquito. Os diré un poco cuál es mi idea de lo que es la tecnología humanizada. Os hablaré también de lo que yo pienso que debe ser la tecnología integrada con nosotros y que a su vez nos integra a nosotros, no que nos hace libres. Efectivamente, eso es un mal axioma. No sé lo que es la contraria de axioma. Bueno, eso es mentira y además no es cierto. Y que hablar un poco de los conceptos de humanización versus lo que sería inteligencia. Me refiero a la inteligencia cacareada, la inteligencia ambiental, la inteligencia de los edificios y todo este tipo de inteligencia, no la nuestra, no la humana. Por tanto, llegaremos un poco a la tecnología que asiste, la tecnología realmente assistive, que dicen en inglés, asistiva, pero que es, bueno, tecnología de ayuda, de apoyo. Os contaré el paradigma, un ejemplo que para mí es concluyente con respecto a cómo debe ser la tecnología para que sea fácil de utilizar a la gente. En plan austero, no he traído vídeos ni nada porque en este ordenador no me funcionan, pero vamos, el Segway, si apuntar el nombre, porque es un vehículo que se está viendo, no sé si al otro lado del charco, que por cierto mis grandes saludos a tanta gente que conozco por allí y a los que no conozco también, claro. Es una especie de vehículo que camina sobre 2 ruedas y no se cae, mantiene el equilibrio, y que aquí en Madrid al menos y en muchas ciudades de España se empieza a ver para desplazamientos urbanos cortos, y de momento, como es muy caro, todavía se utiliza en excursiones programadas, pues para ver aquí en Madrid los Austrias o para andar por el Retiro. Alguien se sube y, bueno, no desvelo el por qué para mí es un ejemplo de interfaz y de tecnología, porque lo contaré en su momento. Hablaremos del paradigma Segway y un poquito del juego social, que es algo en lo que estoy trabajando ahora mismo. También el juego tecnológico, se entiende, social, el juego como no voy a matar cosas, sino no pasa nada también, cuando uno está mal de vez en cuando para quitar la adrenalina, sino cómo emplear todo ese tipo de elementos que hay en el juego, desde las propias consolas de juego hasta los mandos que las controlan, cómo emplear ese tipo de cosas y los argumentos de posibles juegos para otros fines más sociales, más educativos, más incluso en rehabilitación y demás. Hay
proyectos en los que yo estoy metido, que estamos utilizando el mando de la Wii, muchos la conoceréis, la consola esta que ya no es un joystick que mueve, sino que mueves tú el brazo o lo que sea, pues en temas de rehabilitación o de problemas cognitivos, de miles de cuestiones. Ese es un poco lo que trataremos en el juego social, así brevemente también, porque son muchas cosas y vamos tarde. Y desde luego siempre, en eso sí que no he cambiado a lo largo de los años, con el usuario como centro de todas las cosas. Es a él a quien nos debemos los tecnólogos. Antes se habló también del típico caso de que es que he hecho algo mal, aquí he fallado, se ha puesto una pantalla azul. Nunca es el usuario quien lo hace mal, casi nunca. La máquina no lo prevé y por tanto dice error, pero debe ser error mío, no se preocupe, no error y 40.000 numerazos y que se asuste uno, porque la culpa no la tiene uno. Yo pensaba, si cobraran un centavo a cualquiera, vamos a poner a Microsoft porque es la más conocida, no es que no tenga especial, por cada vez que sale una pantalla de estas, pues probablemente, no sé, habrían tenido que plantearse la vida de otra manera, ¿no? Y finalmente dejo lo de la definición de la tecnología social entre comillas, entre interrogaciones, pues porque no es bueno definir, pero otra porque a ver si a lo largo de los demás puntos que habéis ido viendo lo que salían, podemos centrarnos un poco en qué entendemos alguna gente ya por este nuevo concepto que estamos intentando que se acuñe de tecnología social. Que tenemos derecho. Hay gente por ahí que se reúne de repente en una convención y uno que es muy famoso dice, a partir de hoy la web va a ser la web 2.0, porque no es otra cosa. Y de repente ahora todo el mundo estamos hablando de la web 2.0 sin saber lo que es, porque realmente no es nada. Es algo que a un señor famoso se le ocurrió y dice, no, hasta aquí estábamos en la prehistoria, ahora llega la versión 2 de la web, ¿no? Bueno, ahora, después es cuando se ha ido construyendo y efectivamente pues ya bajo el epígrafe de web 2.0 pues están englobando tecnologías que antes no existían o que se han juntado para conseguir algún fin, y antes de la web 2.0 no había. Así que al final, aunque fue una iniciativa comercial, pues sí que tiene algún efecto, entre otros que se ha empezado a hacer todo sin tener en cuenta la accesibilidad, como ocurre en el tema de móviles. Lo digo entre paréntesis y sin ánimo de enrollarme mucho, pero la semana pasada estuve en Zaragoza en el CEDI, en un congreso de universidades pues bastante importante, y en una parte concreta en que se está hablando precisamente de formación, de muchas cosas en movilidad, pero una de ellas la de formación a distancia, como estamos haciendo aquí, lo que ya empiezan a acuñar como M-Learning o M-Learning, como queráis, ¿vale? Formación móvil. Y claro, yo mis preguntas siempre sobre accesibilidad, y las respuestas, la mejor de todas, que casi fue la única, era que los teléfonos Nokia ahora estaban muy baratos. Entonces, en negro, cada vez que se acuña un concepto, a veces se asusta uno, más casi que de lo de la vigilancia que se habló antes, porque ya estamos pues los ciegos a ciegas, los sordos a sordas y los otros a otras. Quiero decir que estamos todos como muy con el susto de que nos venga el M-Learning y las cosas en tecnología móvil, porque pues hombre, gente que trabaja en accesibilidad, como la propia gente Opera que hacen un navegador, pues se inventaron que para gastar menos en red, bajarse las fotos de la web. O sea, te sacan como una foto a una página y la bajas, y entonces sale, claro, entonces no es accesible para casi nadie, porque no son letras, es una foto. En fin, cosas que pasan y que digo entre paréntesis. Quiero decir, ¿por qué acuñamos un término nuevo? Pues para hacer lo contrario, o para hacerlo bien esta vez. O sea, que bajo tecnología social sí que hablemos de todo este tipo de cosas que veis ahí y más, y que consigamos que se haga, digamos, una tecnología responsable, sostenible y para el usuario, que además el usuario no se preocupe de ella, que es lo que tiene que ser, ¿vale? Bueno, lo que habíamos hablado un poco. Yo soy de la partidaria de que no estamos haciendo nada demasiado nuevo, por mucho que tengamos ahora internet, que tengamos unos ordenadores muy pequeños, que tengamos unos teléfonos móviles de maravilla, que tengamos unos GPS que no se equivoquen, que tengamos lo que queramos. En realidad estamos investigando sobre cosas que después se convierten, en el caso de que lleven a tecnología, en tecnologías, y que finalmente se pasan más o menos a la sociedad, al dominio público. Una tecnología será más democrática y más compartida por todo el mundo, lógicamente, esto es verdad evidente, es tontería, es proporcional
a cuando la gente la tenga, ¿no? Yo siempre, o sea, cuanto más gente la tenga, pues más útil será esa herramienta. Siempre cito el ejemplo del fuego, que supongo que cuando no se conocía, se producía por medios naturales, pues se asustaría mucho, estaba por allí, ocurría. Cuando se supo cómo hacer, los primeros que lo sabrían, pues a lo mejor, siempre es especulación, pero mientras no lo sabían todos, a lo mejor se dedicaban, yo que sé, a quemar las aldeas de los vecinos, ¿no? Que bueno, es una forma de utilizar esa tecnología. Hasta que ya la gente la empezó a utilizar todo el mundo, lo empezaría a utilizar y se les ocurrió cocinar y tal, que también es la parte buena del fuego, ¿no? Quiero decir, aquí estos son fenómenos humanos somos y estamos haciendo tecnologías cada vez más sofisticadas o diferentes, ahora muy empeñados en la comunicación, hace tiempo en la industrialización, antes en el maquinismo, antes la imprenta con el cambio que supuso, que por cierto, claro, hay mucha gente que cifra los dos grandes saltos culturales en la imprenta y en lo de ahora, en el advenimiento, en la venida de Internet, pero puede que haya habido más pasos intermedios o que estemos, siempre que inventamos lo último, digamos como los periodistas del corazón, que siempre la última boda que se hace es la del siglo, ¿no? Y tú ves que no vives un siglo y siempre dicen la boda del siglo. Pero bueno, no sé, el caso es que estamos muy orgullosos y yo creo que no es ni para estarlo ni para no, sino para saber que es un fenómeno continuo, que lo que pasa que ahora estamos hablando de ordenadores y de cosas digitales y de mundos virtuales, que no son nada virtuales, por cierto, yo no me gusta nada ese término, aplicado a todo, ¿eh? Hay cosas a las que se puede aplicar, pero vamos, yo quiero decir, mi declaración de Hacienda no es nada virtual y me cobran y eso, ¿no? Cuando les tengo que pagar, o sea, por mucho que lo haga con ordenador. Pero bueno, virtualidad en el sentido de que efectivamente es algo que ves que significa algo, en el caso de los que veis o ven del todo, y sí se puede admitir. Pero lo que quiero significar con esta parte es que efectivamente no hacemos nada nuevo, que siempre se ha hecho eso, y sobre todo ahora que se trata de información, la información siempre ha sido uno de los grandes tesoros de la humanidad, porque efectivamente aporta poder. Si la tienen unos pocos es la que utilizan. Antes también hablábamos de si habría muy pocos que vigilasen a muchos, y yo creo que eso también ha ocurrido siempre. Realmente la clase poderosa, la clase que tiene poder y que manda, siempre es muy minoritaria, pero no es la política el motivo de esta charla, así que lo dejaré ahí. Simplemente que creo que no es nada nuevo, que meditar sobre Internet como algo muy distinto, meditar sobre estas tecnologías como algo absolutamente rompedor con todo, yo he llegado a la conclusión de que no es la manera en la que a mí personalmente me lleva mejor a investigar. He obtenido más logros pensando que es un logro, una tecnología más, una herramienta más humana al servicio de humanos, y que por tanto como humanos nos comportamos, y por eso efectivamente, como se decía en la charla anterior, pues el mundo de Internet no es el mundo feliz, hay grandes desgracias a través de Internet también. Por tanto, deberíamos humanizar la tecnología como receptores que somos, incluso cada vez más parte de la propia tecnología, porque somos objetos tecnológicos ya también como personas. Pues no solo porque llevemos trasplantes o porque llevemos prótesis, que también, que es muy evidente, sino también por cómo interactuamos con la tecnología, cómo un ordenador per se no sería nada si no estamos interactuando con él. Bueno, hay disquisiciones, podría ser un servidor que está a distancia y lo está, pero siempre al final habría mano, mente, a través de los dedos, a través de la interfaz que sea, hoy por hoy casi exclusivamente los dedos o la voz, que está moviendo ese ordenador, esa máquina. Por tanto, somos nosotros los receptores de la tecnología, y por tanto la tecnología se debería humanizar, no solo por esto. Por tanto, cuanto más se humanice, recibiremos más beneficios de ella, y no miedos ni problemas de pantallazos azules, ni yo esto no lo sé manejar. Claro, si la gente que hacía teléfonos móviles o que los diseñaba hubieran previsto, no sé, que el SMS iba a tener tanto éxito y nos íbamos a mandar todos mensajes, pues no se hubieran visto ahora en el brete de que hubieran tenido que poner letras encima de los números, con lo cual la ergonomía de un teléfono móvil pues deja mucho que desear, y lo curioso, y es humano también, es que han seguido evolucionando. Cada vez los teléfonos móviles hacen más cosas, pero en ese tamaño no se puede meter una interfaz de teclado pues digna de tal nombre, que tenga la suficiente amplitud como para colocar las dos manos encima y ponerse a escribir. Con lo cual,
tenemos unas máquinas poderosísimas. Y yo, por ejemplo, ahora mismo recibo el correo electrónico, como muchos de vosotros imagino, pero vamos, yo tengo una cosa que se llama Real Mail, y entonces mis 10 cuentas de correo me vienen allá a mi teléfono. Y la pereza que da contestar, y eso que yo me tengo por, vamos, no sé, los jóvenes escriben a unas velocidades terroríficas, pero vamos, yo me tengo por entrenado, utilizo la T9, o sea, el diccionario predictivo y el dedo pulgar como cualquier hijo de vecino, y vas, pero no se puede, no es rápido, no es ergonómico. Entonces es curioso como unas cosas evolucionan y otras no. El teléfono cada día es una máquina más potente y no se ha resuelto la interfaz hombre-máquina, ni siquiera, ya no digo para la gente discapacitada, para nadie, porque nadie en su sano juicio escribe un informe de 300 folios en un teléfono, no conozco a nadie. Por mucho que nos podría venir muy bien, porque estamos en un viaje de acá a, no sé, a Chile, que habrá gente de Chile a lo mejor, ¿no? A la Argentina, y son 12 horas de vuelo, 8, 7, 10, y tiene uno mucho tiempo y podría hacer algo, pero es impensable con un teléfono móvil ponerse a hacer eso, ¿no? Entonces, no estamos en muchos casos haciendo tecnología humana, porque además, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del teléfono, no todas las marcas tienen las letras en los mismos sitios. Las principales sí, las inglesas sí, eso está garantizado, porque es un invento sajón, y entonces de la A a la Z bien. Ahora, ¿dónde está la ñ? Pues depende de la marca. ¿Dónde están los signos de puntuación? Depende el productor del teléfono. Con lo cual estamos desestandarizando también, y no es, pues como se hacía antes, coger, hablar, bueno, coger, marcar, hablar y colgar, ¿no? Ahora ya el teléfono cada vez vale para muchas más cosas, pero seguimos restringidos a un equipo que era para coger, marcar, hablar y colgar. Como seguimos en nuestra sociedad actual utilizando el mismo modelo que el siglo XVIII de Montesquieu, ¿no? Aquí están los 3 poderes, en fin, no me voy a meter en ese tema, pero seguimos con el poder legislativo, ejecutivo y judicial, en un modelo de sociedad que la tecnología sí está obligando a cambiar mucho, donde la gente se comunica mucho más, y estamos en modelos del XVIII. Constreñimos las cosas, avanzamos por un lado y por otro lado lo dejamos parado, y eso produce tensiones. Y en el caso de la tecnología, deshumanización de la tecnología. Así que, insisto, la tecnología debe hacerse de forma que se entienda, que la entendamos, porque somos sus receptores, somos sus beneficiarios. Ella debe entendernos a nosotros, que en eso estamos muy flojos también, es decir, no es enfrentarse a una máquina, sino que la máquina, pues imaginaros, yo estoy trabajando en proyectos de este tipo ahora, pero imaginaos un ordenador al que con 2 preguntas, que no te moleste mucho, sepa cuáles son tus condiciones, más o menos físicas, psíquicas, lo que tú quieres de esa máquina, lo que tú esperas, y te dé lo que esperas. Lo explicaré con el paradigma Segway, que por eso lo he puesto. Bien, como decía, yo creo que ya somos parte de la tecnología, porque estamos interactuando con las propias máquinas y con los propios elementos de comunicación que hay a nuestra disposición, y somos realmente parte de ese mundo tecnológico. Somos una tecnología más integrada en esa cadena tecnológica, o deberíamos serlo, y sin que ello nos diera miedo ni nos molestase. La tecnología nos ayuda, la tecnología nos debería entender, la tecnología nos podría integrar, nos facilita muchas cosas en el trabajo y demás, nos da algún que otro problema de los que se hablaban en la charla de antes, nos da muchos más problemas, a mi juicio, en la hora del diario. Es decir, cada vez que se compra un teléfono nuevo, efectivamente hay que leerse el manual. Yo estuve a punto hoy de ponerme una camiseta que tengo por la mañana, esta mañana, ¿no? De ponerme una camiseta que me hizo un amigo, que pone, no me preguntes, léete el manual, ¿no? Porque efectivamente yo llegué un momento que me he constituido en lo que llaman acá en España pringao, que no sé qué otros adjetivos tendrá por ahí por Latinoamérica o por Iberoamérica, pero vamos, es aquel que con todo lo que le preguntan acerca de ordenadores, aquel que, bueno, en este caso de ordenadores, en otro caso, ¿no? Este chico sabe mucho de no sé qué, entonces vecinos, amigos, no sé qué, todo el mundo te viene a preguntar, les resuelve las cosas, y al final, como se les estropea algo, hasta tienes tú la culpa, ¿eh? Eso es lo que es el pringao de España. Pues decidí hacerme unas camisetas para intentar quitarme el mochuelo de encima, que cuando puedo y voy de sports y me las pongo a veces. Dice, no me pregunten, mira el manual. Bueno, si nos leyéramos las cosas, aún así, quiero decir, para cambiar de teléfono tendríamos que leer del orden de unos manuales bastante gordos cada vez, sobre todo si cambiamos de sistema operativo del teléfono. O ahora
el salto tecnológico al que nos está obligando Microsoft con el Vista, que lo va a imponer porque puede, porque es la más grande y porque ya está, pero que está costando, que es que no da tiempo a asimilar una tecnología, no da tiempo a sentirse confortable en un medio tecnológico cuando ya nos lo están cambiando, ¿no? Y a veces con unos saltos cualitativos enormes, porque el Vista de momento, y aunque ya va siendo accesible gracias a la gente que va detrás, de momento efectivamente, y desde el punto de vista de los ciegos, era eso, vista, había que tener vista para ver, si no podíamos, ¿no? Ahora se está resolviendo ya, ¿no? Poco a poco pues siempre sale el sistema primero y las soluciones después, pero, y además cada vez más cercano una de otra, o sea, cada vez más cercano a la solución de que cuando sale el sistema. Pero la gente se niega, la habréis leído cosas, ¿no? Vamos a comprarnos ordenadores y nos los venden con vista, y la gente es que no, joder, es que encima de comprarme el ordenador porque se me ha roto, tengo que aprenderme el sistema otra vez. Y hasta la propia Microsoft está ofreciendo ahora paso a XP, o sea, el paso atrás, porque aunque por otro lado dicen que efectivamente en enero dejan de poner XP en ninguna máquina, ¿no? Total, que debemos entender, y la tecnología debe entendernos, que son cosas que no están pasando, ¿no? Aquí tenéis ejemplos, lo que dije antes, desde una silla de ruedas hasta cualquier objeto tecnológico, demuestra que efectivamente estamos en ese mundo inmersos, y por tanto la tecnología debería ser transparente a nosotros, incluso no deberíamos preocuparnos de ella, ¿no? Hay ejemplos, el coche, para la gente que conduce es un ejemplo muy claro. Hay quien sabe, el que le gusta de mecánica, sí que sabe lo que hay dentro del motor, lo que es la bujía, dónde está el encendido electrónico, qué computadores lleva dentro. Hay quien no se preocupa, para nada. Oía yo un anuncio hace poco en la radio española que decía, para ti, era de un talleres de coches, dice, para ti, que te crees que el gasoil es ese tío grandísimo que juega en la selección no sé cuánto americana, o para ti que te dicen que se te ha roto el cigüeñal y llevas el coche al veterinario, tal. Bueno, quiero decir, hay gente que no se preocupa, pero sí que se mete dentro del vehículo y bueno, se pone las manos en el volante, los pies en los pedales, y aquello más o menos funciona cada vez más, además, porque cada vez más hay que entender menos de mecánica, con llevar, hombre, salvo un pinchazo de una rueda, una cosa que son evidentes, pero por lo demás, con tener el coche vigilado y llevarlo al taller cuando se tiene que, pues uno no tiene ni que abrirlo. Y es ahí donde se debería ir llegando también con las demás tecnologías. En la era de la Internet, en la era de las tecnologías de la comunicación y la información, no estamos todavía ahí. Se nos estropean los ordenadores mucho, se nos fallan, tiene que venir el pringao, o sea, el vecino, allí a arreglárnoslo, que es el que sabe. Después a lo mejor no sabe tanto y nos lo estropea, o nos lo arregla pero a su manera, y entonces ya no está como estaba antes de ayer y nos liamos, y entonces comenzamos a coger miedo y rechazo, ¿no? Que no puede ser. Entonces deberíamos de ir a esto que acabo de sacar, a esta viñeta que acabo de sacar, a los interfaces hombre-máquina inteligente. Interfaz es eso, la parte de la máquina, la capa de la máquina que se comunica con nosotros, que somos humanos. Entonces debería ser lo más humana posible. Parece evidente, pero no es cierto. Yo siempre pongo el ejemplo de, efectivamente, con el escritorio famoso de Windows, por ejemplo, se ha, digamos que, humanizado mucho la interfaz. Es cierto, antes alguien que se enfrentaba a un ordenador veía una pantalla negra en la que había un cursorcito, un cursor abajo parpadeando, y uno se ponía a teclear y tenía que teclear comandos en inglés que conociera para que aquella máquina hiciera algo, que encima hacían pocas cosas. Hoy efectivamente hay un escritorio que se supone que nos es familiar, que representa como si fuera una mesa en la que hay puestas cosas y tenemos iconos y tal. Bueno, yo dando clase a ciegos totales cuando les intentaba explicar Windows, dejé de hacerlo, ante una pregunta de un alumno que me dijo, una persona que no había visto en toda la vida, claro, no es lo mismo el que ha visto y se ha quedado ciego de mayor, que tiene idea de la perspectiva, de un montón de cosas, pero me decía, pero bueno, si la mesa está así, ¿cómo no se caen las cosas? Y digo, leñe, está claro, el Windows no está hecho, o sea, quiero decir, hay gente a la que hay que explicárselo de otra manera, ¿no? Y así se hace. De hecho, los lectores de pantalla que nosotros tenemos no tienen en cuenta la parte gráfica, y se puede. Si para nosotros la papelera es un objeto en el escritorio que si damos una P, que a vosotros también os ocurre, sin tener por qué ir con el ratón, vais a ella, independientemente de si está colocada en la esquina superior, izquierda, derecha, abajo o en el medio de la pantalla.
Y por ahí van un poco los tiros, por interfaces que valgan para todo el mundo. Con esto no he estado diciendo que la interfaz de Windows esté mal, ni mucho menos, sino que quiero decir que siempre habrá gente a la que esto que nos resulta más o menos humano y que a nosotros no nos cuesta nada darle la vuelta a esa imagen en la cabeza y decir, sí, claro, es una mesa. Pero claro, para la persona que eso, pues decía, no, la mesa tendrá que estar así, tú mirando para abajo, ¿no? Si no se caen las cosas, no puede ser. Pues este tipo de cosas, ¿no? Interactuamos ya con sistemas robóticos y domóticos, los sistemas que ponemos en casa. Vuelvo a la conferencia de antes porque la verdad que me ha hecho mella, pero efectivamente ponemos cámaras, ponemos cosas, ya no solo para que nos vigilen, a la gente mayor las ponemos para que nos garantice, no sé, que si nos caemos pues suene una alarma y en algún sitio. Estamos interactuando con las máquinas. Pronto nuestra casa será un gran ordenador, de alguna manera, o por lo menos un lugar lleno de sensores de cosas, desde los sensores de humedad, por si se nos va el grifo, hasta los de humo, por si hay fuego, hasta, no sé, pronto hasta muchas cosas, hasta sensores hasta que podamos cambiar el color de la pared. Eso llegará pronto, ya está llegando el papel electrónico, pues pronto llegará papel pintado que uno lo ponga y con el ordenador lo cambie. Yo quiero el salón rojo, ¿sabes? Y lo cambiará. O pintar cuadritos, o a cuadritos. Total, que cada vez interactuamos más, y en la teleasistencia es un ejemplo muy claro, porque realmente nos prestamos a ser monitorizados de alguna manera, pues nos interesa. Vivimos más tiempo, por lo tanto somos más discapacitados o más diversos funcionalmente, con el término que se quiera utilizar. Tenemos problemas funcionales, y necesitamos una asistencia tecnológica que se tiene que integrar con nosotros y no preocuparse ni preocuparnos, sino entendernos y que nosotros la entendamos. Son cosas que parecen evidentes, pero si os ponéis a pensar, son cosas que no se producen hoy en día. Ya no es solo el problema de la pantalla azul, cualquier cosa. ¿Quién es capaz hoy de domotizarse una casa? Aparte de Bill Gates y otros 4. Es muy difícil, quiero decir, hay un montón de cacharritos por ahí funcionando, pero que nadie sabe cómo montarlos. Hoy quien saca dinero de las domotizaciones es realmente el integrador, la persona que tiene un negocio que sabe cómo unir la cosa del riego de la piscina al ordenador para unirla también con la cosa de la luz y que el usuario al final acabe teniendo una pantalla en algún sitio o algo, o varios medios de control para controlar todo aquello. Pero no es una cosa que uno compra, no sé, como se va uno ahora a un gran almacén, se compra una bombilla, decimos acá, bombita dicen en Argentina, vamos, lo que alumbra, y lo enrosca y se coloca. No, en la domótica es mucho más difícil, por no decir en la teleasistencia, ¿no? Que uno tiene que colocarse equipos que lo monitoricen y demás. Bueno, lo que hablamos de la supuesta inteligencia, entre comillas, de la que yo me río bastante, porque efectivamente, como pongo ahí, se habla mucho de estos entornos inteligentes y tal. La inteligencia sigue siendo una parcela exclusivamente humana, a mi modesto entender. Y todo lo que queramos vestir de inteligencia no lo es. Ni siquiera la web semántica, ni siquiera el buscador Google es inteligente, es innovador. Y tiene cosas, ¿no? Y probablemente lleguemos a una inteligencia artificial, y probablemente los robots llegará un día que se puedan comunicar entre ellos, y ya empieza a haber máquinas que son capaces de reproducirse y hacer otras máquinas, pero hay mucho camino por recorrer, y ahí yo creo que sí que no hay que tener mucho miedo todavía, ¿no? Hay que intentar que todo lo que se haga se vaya haciendo de forma humana, como decía en la anterior, para que realmente sí que sea inteligente, es decir, que sea el ambiente el que se adapte a ti, y entonces sí que sería inteligente. Ahora, la inteligencia de los edificios se basa en que, pues no sé, en que alguien dice que si hay no sé cuántos grados afuera, adentro tiene que haber no sé qué, o que si tú te vas a apagar la luz, o que... Hombre, eso no es inteligencia, eso es automatismo. Inteligencia sería que yo entrara en mi casa y por el humor que me vea la máquina que traigo, pues me ponga una música u otra, o que me cambie el color del papel, ¿no? Como decía antes, o que me enfrente a una máquina nueva, vaya a un cajero en Australia que no he ido nunca, y el cajero con 2 preguntas, lo decía antes, sepa que yo soy ciego y entonces me hable. O sepa que yo voy en una silla de ruedas y entonces se baje por un riel que tenga, se baje y se ponga a mi altura. O que soy mayor y tengo un poco Parkinson y entonces me deje dar 2 veces en una tecla y no lo considere como error, o que se adapte a mí. Como nosotros nos adaptamos a nosotros. Cualquiera que entramos en una charla, no sé qué, pues hay un momento de observación, vemos al
claro, digo en el caso que no conozcamos, y aun en el caso de conociéndolo, pues ver los estados de humor, cómo está el usuario, ¿no? El otro, en este caso, la otra persona. Pues hay un momento de observación, hay un tiempo de adaptación muy pequeño y enseguida, porque sí que somos inteligentes, sabemos cómo, digamos, enfrentar la comunicación con la otra persona. Enfrentar en el sentido menos violento de la palabra, no voy a decir cómo afrontar, no voy a decir, en vez de enfrentar. Bien, así que tendríamos que ir también a elementos que fueran absolutamente fáciles de usar, lo veremos en el paradigma Segway, insisto, pero elementos que sean asas de cubo, como se dice aquí en España también, más sencillo que el asa de un cubo, ¿no? El asa que sujeta un recipiente. Pues cosas que sean así de sencillas, se puede hacer. O sea, probablemente el que inventó el asa del cubo, que esto no lo creeréis, pero hubo un momento que no había, no estaban inventadas. Y la gente los transportaría en brazos, o yo que sé cómo, porque seguro que estaba antes el cubo que el asa, ¿no? Pues el que lo inventó lo pensó, de hacer algo sencillo que fuera práctico y que sirviera para, ¿no? Y bueno, se inventó el asa, ¿no? Que las interfaces sean comprensibles, que no lo son, porque, bueno, antes hemos estado hablando de lo que es el escritorio y que si se entiende o no la funcionalidad, vamos, del golpe de vista se entiende que efectivamente allí hay unos muñequitos que hacen cosas. Bueno, esto sí. Pero ¿quién entiende con 60, 70 años que para sacar un billete de aquí a Soria de tren se va uno a la web de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles y tiene que buscar una cosa que se llama TICnet? Pues no lo sé, yo la primera vez no lo entendía. Y mi madre yo creo que todavía no lo entiende, porque pero bueno, yo voy a que pone en los sitios, acá en España, no sé, por ahí habrá también a lo mejor palabras, pues se llama taquilla, o venta de billetes, o lo que queráis, algo que se entienda, ¿no? No, TICnet, y ahí está. Y el que no lo sepa, que no compre, que se jorobe y no compre. Y si no, que lo hubiera entendido. Bueno, y lo que es peor, ¿cómo se le puede dar a una persona siguiendo ese mismo ejemplo de una web? Porque además están haciendo esfuerzos, la están diseñando, la están intentando hacer más accesible y tal. Pero claro, tienen tecnología que han empezado con ella hace tiempo, no la pueden cambiar. Bueno, ¿cómo se puede entender que uno quiera saber qué hay mañana por la mañana de aquí de Madrid a, yo qué sé, a La Coruña, que es mi tierra, en Galicia? Y entonces efectivamente le sale a uno un listado en la web muy bonito de los trenes que hay a la hora tal, el tren tipo tal, no sé qué, que más o menos se entiende, lo entiendo yo, lo entiende mi madre, son unas columnas que son comprensibles. Dice, vale, ahora quiero el de las 13:30, que es el bueno, pues ya lo compro, ¿no? Ah, no, amigo. Entonces tienes que volver atrás, volver a descubrir que existe el TICnet, y volver a buscar trenes de Madrid a La Coruña, que te volverá a salir ese listado, pero como ya has entrado en TICnet, pues entonces ya podrás comprar. En fin, quiero decir, este tipo de complicaciones que les creamos a la gente, porque no es solo la interfaz que sea más o menos amable, estamos hablando también de lo que se llama, por ponerlo en la red, la usabilidad, o sea, que la gente entienda lo que hay, y en este caso la jerga, ¿no? Había un tiempo que unos cajeros de una entidad bancaria, además gallega, que era Caixa Galicia, pues tenían las cosas muy complicadas. Los menús se llamaban cosas raras, se llamaban el lenguaje bancario. Y una vez un señor bastante importante de esa entidad pues se me quejaba y me contaba que claro, que querían renovar, poner muchos cajeros en los pueblos y quitar un poco las oficinas pero claro, es que la gente era muy inculta, que no entendía los cajeros y estuvimos repasando los menús y dije, pero ¿cómo van a entender esto? ¿Cómo van a entender esto? Es decir, de bengos, no sé qué, todo ese lenguaje contable que mi abuelo pues no lo conoce. Pon meter y sacar, que lo tiene todo el mundo. Dinero, no me piensen mal. No se ríen las mujeres. No, señor, es dinero. Que estamos en una caja de ahorro. Y la gente lo entenderá mejor. Es que es el lenguaje que hablamos todos los días. No hay que poner cosas raras, que no todos somos contables, ¿no? Así que deberíamos ir a tecnologías que efectivamente asistan a la gente y ayuden, asistir en el sentido de ayudar. La teleasistencia es toda una rama nueva que está surgiendo, poniendo la tecnología al servicio de... Teleasistencia muchas veces la gente la confunde con telemedicina, con medicina a distancia, y no tiene por qué ser así. Se nos puede asistir en muchas cosas,
Yo estoy trabajando ahora en localización, quien quiera ser localizado, y que si te pierdes en un sitio, pues tengas un teléfono al que llamar, el call center, el sitio al que llamas, sepa dónde estás y te pueda orientar y guiarte. Pues no porque seas solamente ciego o lo que sea, pues a lo mejor te has perdido, estás en una ciudad que no es la tuya, eres mayor y se te ha olvidado volver a casa, a lo mejor no tienes Alzheimer todavía, pero te has ido a un barrio nuevo y te pierdes, no tienes esa soltura, tienes esa posibilidad. Eso también es teleasistencia. Teleasistencia es pues tener algo que te recuerde cuando tienes que tomar las pastillas, aunque también está relacionado con medicina, pero quiero decir, no es nada a distancia que te tengas una alarma. También es monitorizarte un marcapasos o algo que te hayan puesto también. Pero hay muchas maneras de tecnología asistencial a distancia que pueden llevar desde ordenadores centrales, curiosamente por IP también, como las cámaras que mostraban antes, y solo faltaría que hubiera indeseables que se dedicaran a cambiar el marcapasos de uno, ¿no? Y este se va a enterar. Y además con Google. Es decir, que nadie lo piense eso, porque supongo que habrá que encriptar todo debidamente, ¿no? La telemedicina efectivamente sí que existe, ya habréis oído casos ciencia ficcionarios de gente haciendo operaciones en un barco desde no sé dónde, ¿no? Esto ocurre, y además ocurre ya en los propios quirófanos, ya muchos, y vuelve a ser otro ejemplo la integración humana con la tecnología. Mucha cirugía, la muy pequeña, la ocular, por ejemplo, pues se hace ya con máquinas que está manejando el médico, por supuesto. No son inteligentes, pero que son mucho más precisas a la hora de hacer un corte, a la hora de mover un láser que va a cortar que va a abrir un agujerito para meter una lente en un ojo, cualquier cosa de este tipo. Se mueven con manos, pero con manos mecánicas a través de las del médico, ¿no? Y esto no es nada impensable, que una vez controlado por IP, por un protocolo de comunicación, pues se puede hacer a distancia. Si el médico está viendo al paciente, y pues que el mejor oftalmólogo de no sé dónde te pueda operar, aunque tú estés en Zaragoza, ¿no? No está nada lejano, y es otro ejemplo de tecnología asistiva y que en este caso muy especializada, pero que fijaros, ahí sí que las interfaces están muy hechas a lo que en este caso los médicos conocen, ¿no? Es tecnología muy específica, y entonces sí que están muy a gusto con las interfaces. Yo recuerdo la primera ¿cómo se llama? Reconocimiento de voz que vi fue en Vitoria. Yo creo que en el año 83, 84, hace mucho. No había Dragon Dictate, ni había esos programas que hay ahora maravillosos que copian. Había una tarjeta de PC que hacía cosas que la gritabas y a veces te hacía caso. Bueno, estos hicieron un reconocimiento de voz muy bueno, que estaban utilizando en laboratorios de análisis, porque normalmente, por lo visto, bueno, sobre todo esto era antes, en aquellos años, yo no sé si ahora será de otra manera, pero era mirar al microscopio, ver no sé qué cosa, y entonces sacar el ojo al microscopio y apuntar alguna palabra. Eran palabras concretas, bastante claves, ¿no? En los análisis de sangre y demás. Se apuntaba, pero el problema es que muchas veces las letras de quien apuntaba no la entendía el médico que después la iba a ver, o viceversa. Y entonces esta gente aplicó el reconocimiento de voz. Como eran escasamente 300 términos, hablando del año 83, pues les ponían un micrófono al lado y ellos ya ni quitaban el ojo del micrófono. Decían, no sé qué, tal, no sé cuándo, tal. Iban diciendo las palabras que tuvieran que decir, y aquello ya se copiaba. Es una anécdota, ¿no? Pero quiero decir, de cómo se puede utilizar el reconocimiento de voz para otras cosas, ¿no? Pero ocurre. Bien, la robótica y la domótica también son tecnologías que nos pueden ayudar mucho, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero en robótica hay menos hecho. Nosotros en la organización en la que trabajo, Fundación 11, pues ya se han hecho 2 ediciones de un congreso que se llama DRT, Domótica, Robótica, Teleasistencia, y empiezan a aparecer robots que realmente hacen cosas útiles, ¿no? Porque lo digo porque todos hemos visto en la televisión los robots japoneses que tocan la trompeta y no sé qué, que está muy bien, porque además ayuda a los diseñadores a diseñar digamos que esqueletos virtuales o no virtuales, esqueletos materiales, pero dotados con motores y demás que puedan imitar el movimiento humano. De momento se está tendiendo al humanoide, que no siempre hace falta. Pensar, pues gente que vaya en silla, pues tener una grúa robotizada, digamos, con cierto tipo de, eso que yo no quiero llamar inteligencia, pero un automatismo
digamos, un automatismo razonable, que entienda bien y que te mueva por donde tú quieras. Pues a lo mejor, en muchos casos, que no tengas asistente en ese momento en casa, te podría salvar de muchas cosas, ¿no? O un robot que no tiene por qué ser humanoide, pero que sí que sepa traerte un periódico o pasarte una hoja de un libro, hacer cualquier cosa de ese tipo, y no tiene por qué tener cara y ojos y pinta de humano, de muñequita preciosa o de muñeco Ken o de muñeca Barbie, ¿no? Es decir, pues puede ser cualquier otro tipo de cosa, pero como la máquina humana sí que es bastante perfecta, pues sí que se tiende mucho a imitar. Aquí hay mucho por hacer y se están haciendo cosas, ¿eh? En robótica sobre todo. Domótica, lo único que queda por hacer, como dije antes, es estandarizar, es decir, que esos aparatitos que encienden y apagan la luz, que controlan el riego, que todo este tipo de cosas trabajen bajo unos estándares comunes y cualquiera ya los pueda montar, como decía antes, como el que va y que se compra una luz y la enrosca y se acabó, ¿no? En aplicaciones en medicina, pues también estamos tendiendo es una rama de la tecnología donde se está avanzando mucho y se avanzará mucho más, desde la educación hasta los propios ejemplos que contamos antes de máquinas. Pero en educación, por ejemplo, hay ahora, partiendo de los tags que se le hace a la gente, y de otro tipo de radiografías y demás, hay empresas que están comercializando, trabajando ya con el mapa humano, que dijéramos que sería, por decirlo un poco burdo y por un ignorante de la medicina, el Google Maps del cuerpo, o el Google Earth del cuerpo, ¿no? Más que el Maps, donde veríamos efectivamente toda la anatomía. Entonces se pueden simular cualquier tipo de cosa, con lo cual se evita uno mucho, vamos, cuando se está haciendo la carrera es muy ventajoso, porque se puede hacer cualquier tipo de simulación, se puede, sin tener necesidad de utilizar, pues, o cosas de plástico o gente real, ¿no? Y aquí está el software de rehabilitación, los mapas humanos. El software de rehabilitación hablaremos un poco más ahora mismo que os hable del juego social y demás, porque yo lo encuadro ahí. Pero todo este tipo de cosas son los que yo creo que estarían bajo el epígrafe de tecnologías, desde luego, que ayuden y que se humanicen, ¿no? Bien, llegamos al tema del paradigma de Segway. Ahí tenéis esta frase que pongo un poco para introducirlo, el tema de cantidad de equipos que ya han ido pasando a la historia en cuanto a la tecnología. Lo decía antes de los coches, os lo digo ahora de las lavadoras y demás. Despreciando el tema de que efectivamente las interfaces no siempre son accesibles para todos, digo, de las lavadoras y de cosas que tenemos ahora en casa, digo despreciándolo en este momento para este análisis. Lo que sí que es cierto, que cada vez se estropean menos, cada vez son más robustas y cada vez la gente nos tenemos que preocupar menos de lo que hay dentro. En una lavadora se mete la ropa y, bueno, si uno sabe poner el programa sale lavada y se acabó. Yo recuerdo cuando empezaron a salir las primeras que, bueno, hasta las madres sabían, ¿no?, que la polea, no sé qué, porque claro, como se rompía, venía el técnico, había historia, tenían que cambiar, y es un poco en lo que estamos en los ordenadores, ¿no? Como decía antes, que todavía los conocemos, todavía hay gente que hemos trabajado en arquitectura de ordenadores y lo contamos y todavía lo sabemos, lo que hay dentro de un procesador de doble núcleo, que es eso yo qué sé, del bus de datos, y bueno, hay gente que lo conocemos, lo contamos, hay otra gente que no lo conoce tanto pero lo conoce, y hay gente que lo tiene que conocer porque se le estropea, yo qué sé, la lectora de CD-ROM, y entonces la cambia, se atreve, en fin. Todavía intervenimos mucho más que en una lavadora o en una serie de electrodomésticos o equipos que ya la tecnología ya está suficientemente asumida y es lo suficientemente robusta, que es ahí donde yo creo que tendremos y llegaremos, porque humanos somos, en estas tecnologías nuevas que hoy todavía nos dan miedo a muchos, ¿no? Entonces, el Segway, como decía, es un lástima no tengo aquí ninguna diapositiva, porque al final las tenía en el otro ordenador y como tuve que cambiar, pues no lo encontré. Pero bueno, es un dispositivo, tiene dos ruedas y una plataforma en la que uno se sube y se agarra un manillar como si fuera un patinete, pero solo con dos ruedas. Probablemente lo hayáis visto. Buscar de todas maneras Segway en Google y aparecerán miles de películas y lo veréis. Es la nueva forma del transporte urbano. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque los que lo diseñaron pensaban precisamente en esa interfaz humana y que no tuviera que ser comprendida, que fuera facilísima de usar.
hicieron un equipo que se mantiene de pie. Vosotros lo veis, si tiene energía está de pie en 2 ruedas y ves que no se cae, ni tiembla, ni ocurre nada. Si no tuviera energía se caería para un lado o para otro, ¿no? No, está de pie. Pero además uno se sube y solo con echar un poco el cuerpo para adelante, que eso acelera, y echando el cuerpo para atrás se para, se frena. Los últimos modelos, haciendo el gesto, ya no hay que girar las manos, sino el gesto, incluso el gesto de mirar muy descaradamente hacia un lado o hacia otro, hacen que el equipo gire. Y por supuesto, pues sube cuestas, baja despacito, tiene... Bueno, la tecnología que tiene eso adentro, de momento de entrada, que yo recuerde ahora, tiene 3 ordenadores, tiene 4 o 5 giróscopos, como los aviones, para darse cuenta exactamente de qué posición está nuestro cuerpo, que están leyendo la posición o la fuerza que ejerce nuestro cuerpo sobre el equipo, me parece que a razón de 100 veces por segundo, una cosa así, y con eso consiguen llevar la marcha y demás. Tienen cambios de marchas, tienen mucha mecánica dentro, es decir, tiene un cambio automático, de forma que cuando tiene que subir una cuesta, pues multiplica y demás. Y bueno, es un equipo que se está utilizando en turismo, es decir, pues eso, turista japonés que viene a Madrid, que no ha visto el Segway nunca, se sube y andar. No, se tiene que leer el manual, fíjate, no hace falta pringao para manejar ese equipo. Es para mí el paradigma de donde tenemos que llegar en todas las tecnologías. Algo que lo ves y dices, ya sé cómo va. O sea, no tienes que entender nada, tiene mucha tecnología muy sofisticada dentro, te subes a él y andas, acaba siendo parte de ti, solo que no te cansas. Puedes andar, me parece, hasta 20 y tantos por hora. Yo los he conducido porque me gusta, como no puedo conducir de verdad, y los limito a 9, que es una velocidad en la que yo me siento seguro y puedo andar por el día en caminos y eso, vamos. Yo en Madrid no me atrevería. Pero es fantástico porque, bueno, puedes hacer la compra y venir con aquello cargado y demás. Es una maravilla. Incluso yo he visto gente con Parkinson que lo lleva. O sea, que sí se puede. No ayuda a todos los discapacitados, evidentemente, pero hasta en algunos casos puede ser ayuda. En cualquier caso, yo no lo estoy poniendo aquí como ejemplo de tal, sino como ejemplo de cómo debería ser la interfaz perfecta de cualquier cosa. Que vendría siendo lo equivalente a que en Renfe ponga taquilla o venta de billetes, que vendría siendo lo equivalente, pero lo vamos a aplicarlo a todo. Los que estamos bajo este nuevo paradigma de la tecnología social lo queremos aplicar a todo. Y que además todo se conecte con todo. Es decir, que si uno tiene un teléfono móvil donde está su perfil porque lo ha puesto, y donde dice yo me tengo que comunicar por voz y yo soy ciego y entonces no sé qué, y llega al banco, pues ya no toque ni el cajero, sino que lo haga desde el teléfono. Te toque el cajero para sacar el dinero, de la bandejita donde salga, pero nada más. Este tipo de cuestiones. Aquí, es verdad, se me olvidaba esto, que para mí es que hasta es más fácil, y yo conducido las dos cosas, manejar un Segway que una silla de ruedas, ¿no? Porque no hay un joystick, no hay una velocidad que controlar con un... Sobre todo las sillas, claro, dependiendo cuáles, yo en alguna casi me mato, porque me encanta probarlas, pero como algunas, nada que muevas acelera mucho, claro, porque el dueño pues a lo mejor o está preparada para gente que mueve muy poco la mano, pues claro, te embalas, ¿no? Esto es incluso más fácil, ¿no? Insisto, a lo sumo son 2 párrafos de instrucciones lo que hay que leerse, o ninguno, menos de 2 minutos de entrenamiento, una tecnología interna que ya os he medio descrito, que podéis mirar más en la web, el Segway, y de la que no hay que preocuparse en absoluto, como digo aquí. Lo que hay que preocuparse es del precio, que anda en torno a los 5.000 euros de momento, pero probablemente por la tecnología que tiene dentro, pero bajará, supongo. Bien, llegamos al juego social y vamos llegando al final, a vuestras preguntas y demás, y ya brevemente os lo explico un poco antes. Es también dedicarnos con temas que tengan que ver con el juego y sus elementos, el juego como juego per se y los elementos que participan en la tecnología del juego, como puedan ser las consolas de juego y los propios dispositivos para jugar, para utilizarlos con otros fines. Salió el primer proyecto en el que yo estuve involucrado, que todavía es papel, sale del hecho de poder hacer juegos con niños paralíticos cerebrales, por ejemplo, en unas alfombras que tienen sensores y saben en qué parte estás pisando. Entonces, no entra solo el informático ni la tecnología, entra el rehabilitador, entra el terapeuta ocupacional, entra el psicólogo, entra la persona que
la pedagogía, la persona que sepa de pedagogía de cómo programar ese tipo de juegos, entra un montón de disciplinas y al final acaba siendo algo divertido, con lo cual tú te estás rehabilitando o interactuando con la máquina. En el caso este que os digo, con alfombras, ahora hay otro proyecto para utilizar los mandos de la Wii para rehabilitación de muñecas y demás, jugando al tenis, por ejemplo, pero un juego conducido, un juego que ha programado tu rehabilitador para que hagas los movimientos que tienes que hacer. Y lo bueno ya es cuando, si se fabrican dispositivos ad hoc, no el de la Wii solo recibe, no transmite, que el médico pueda también saber, o el rehabilitador, qué movimientos has hecho, qué esfuerzo y qué trabajo, ¿no? A través de esos movimientos que tú has transmitido al dispositivo. También ha habido proyectos en juegos de estos típicos de memoria. En residencias y en casas de gente mayor se va a aplicar bastante. Estamos ahora trabajando algunos en una interfaz basada en las series que ve la gente mayor en la televisión, para que le hablen esos actores y eso, y sea muy fácil de comprender. Una interfaz en la que tú llegas y hablas con la televisión, y al final te acaba resolviendo el tema de las pastillas, resolviendo, vamos, de que te tomes esto, que no sé qué. Es complejo, es bastante difícil, pero es por ahí por donde va un poco lo del juego social, es decir, meter a la máquina y a la persona en un juego común que les divierta, pero les ayude en cosas, ¿no? Y todas las utilidades que os podáis imaginar. Es un poco por ahí va la cosa. Está todavía muy en ciernes, pero si a alguno os interesa el tema, pues me podéis contactar y os cuento más cosas. Bien, esto es así, lo digo siempre, pero es así. El usuario es el centro de todo. Es para quien está hecha la tecnología. La tecnología es herramienta de él y no al revés. Somos nosotros los que tenemos que moverla. Digo, ahí diseñada para él, para todos los Ls. Quiere decir, ahí ya ha entrado el diseño para todos. Es para todo el mundo. No para ese típico estándar de que mide no sé cuánto, es rubio y tiene no sé qué, sino para todos. Tiene que atender las demandas de todo el mundo y tiene que resolverle problemas y no creárselos, lógicamente. Es un poco el resumen, con criterios de accesibilidad y usabilidad, y lo que pone aquí, D for all, design for all, que significa eso, de diseño para todos. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a hablar en inglés para que darnos la de que sabemos, y bueno, diseño para todos. Y como colofón, esa es la definición que se me ocurrió sobre tecnología social, más o menos, esos 2 párrafos, que lógicamente son discutibles y que yo mismo los pongo entre interrogaciones, pues porque son beta, como es todo ahora en la internet, ¿no? Es decir, todo es ampliable y todo se debía hacer. Precisamente una de las partes de que sea social es que se tiene que hacer en connivencia con todas las partes de la sociedad y con los usuarios, ¿no? De hecho, ahora en proyectos europeos se empieza ya, afortunadamente, a pagar a los usuarios que testean cosas, no como hasta ahora, que nos tenían bueno, en el caso de los ciegos, de cieguecillos de Indias, y en el caso de los, ¿no? Quiero decir, de gente probando cosas para dar respuestas a gente que iba a hacer cosas tratando de pensar cuál es tu situación. Quien mejor se sabe su situación es el usuario, y hay que integrarlo en los equipos donde se genera la tecnología y demás. Y esos son mis datos de contacto, que podéis utilizar pues incluso con Google, porque no tengo cámaras, ¿vale? O sea, tengo una webcam, pero solo la conecto, una webcam, pero la conecto cuando hablo por Skype, o sea que yo creo que estoy bastante defendido. Podéis, y desde luego estoy abierto a contactar con quien sea, así que podéis contactar conmigo para ampliar cualquier cosa de estas o para lo que queráis. Y por supuesto quedo abierto a vuestras preguntas y a las que haya por la red, o lo que haya por la red, si es que hay algo a estas horas, que la gente tendrá hambre. Enrique, antes de pasar el micrófono a los alumnos que están aquí, te voy a hacer una pregunta que me han mandado por email. Es una alumna que no es discapacitada y nos informa, bueno, muchos lo habremos visto por las noticias, que hace poco en un congreso en Castellón han presentado una silla de ruedas con un brazo articulado,
Y ella lo que quiere saber es si estas novedades son accesibles al bolsillo de cualquier discapacitado de clase media. No sabe si hay ayudas o se puede, o no es tan caro como parece. Pues yo no conocía de esas sillas. Conozco brazos articulados y sillas, pero todo junto no lo había visto. Pero en general, cuando las cosas están en fase de investigación, ya no es que no sean caras, es que no son. O sea, son los prototipos que hay y de momento no se pueden comprar. Y después la tendencia es que cuando algo es nuevo, pues cuesta mucho todavía. Yo en sillas he visto y he subido y la he conducido además una silla de hidrógeno, batería de hidrógeno en vez de las tradicionales de plomo, que pesan mucho menos, y todavía no se comercializa. Y cuando se comercialice, supongo que al principio será muy cara y no estará, por tanto, al alcance de todos. Esto ocurre con todas las tecnologías, ¿no? Lo que cuesta, ahora se ve mucho con los teléfonos móviles, que los modelos pasan en 3 meses de moda, ¿no? Pues a los 3 meses, si esperas, te los compras, hombre, no el doble, pero mucho más barato, ¿no? Estamos en una sociedad muy economicista y esto ocurre así, ¿no? No conozco esa silla, pero brazos articulados sí, y incluso experimentos de sillas para moverse con el pensamiento y cosas de estas. Se empieza a ver, utilizar el pensamiento, el cerebro, las ondas cerebrales como interfaz, también está ocurriendo, y no solo, aunque parta la idea de la gente que tiene grandes problemas de comunicación o parálisis cerebral, que también, pero que nos puede ayudar a cualquiera. Eso de encender la luz pensándolo, pues nos viene bien a cualquiera. Que a ver si se encendiera la luz y va y se enciende, ¿no? Quiero decir, se puede acabar utilizando. En sillas se hacen muchas cosas, la verdad, cada vez más. Incluso en lo mecánico, también he visto sillas que intentan subir escaleras y cosas de estas. Hay muchas cosas. Realmente después, como decía, el que importa es el usuario, y cuando le preguntas al usuario, yo siempre empiezo por preguntar al usuario, porque a veces ves una cosa que te alucina mucho y le dices, oye, ¿para ti sería práctico? Y digo, pues no. En la mayoría de los casos, algunos te dicen sí, en otros no, pero en la mayoría de los casos es que no, pero también porque son fases de investigación de proyectos, ¿no? Y también es cierto que vuelve a ser cierto, lo dije hace un rato, que lo único que sabe del usuario es el mismo. Yo, antes de entrar en Fundación 11 y de conocer mucha gente en silla y tal, pensaba que su problema principal era la deambulación, y no, la mayoría de ellos lo que tienen problemas, no sé, de girar una llave, o de la gente que tiene problemas en las extremidades superiores, ¿no? O de coger un bocadillo, eso es más problema para mí que el moverme siempre que haya rampas y haya suelo me muevo, ¿no? Hay que preguntarle al usuario. En fin, lo dicho, que las cosas cuando son de investigación no están al alcance de nadie, y cuando empiezan a hacerse, y sobre todo si se hacen pocas, son muy caras. Esta silla, una silla, no lleva un brazo. La silla no es la que, o sea, lleva el brazo articulado, pero hay que tener preparada la instalación de la vivienda con los puntos donde el brazo articulado se va a colocar, a instalar. Es decir, no es para que desde la silla se tenga acceso a un armario, sino desde la silla se mueve la mano, se acopla a la pared a una serie de enchufes, se puede decir, y desde ella y desde la silla se puede manejar para abrirte un armario en alto, para sacarte o sea, para trabajar con el brazo, pero tiene que colocar los puntos en toda la casa. Entonces el asibot o algo así, que sí que sí, bueno, que es un brazo mecánico que se coloca en casa. Yo es que me estaba imaginando una silla que además llevaba un brazo. No, porque no tendrías acceso a todos los sitios. Claro. Se va moviendo el brazo y lo puedes colocar. Sí. Se enchufa el mismo. Sí, eso sí lo conozco. Y está en fase de investigación todavía. Te voy a preguntar, César. La alegría que como estamos viendo ahora el portátil o el ordenador de sobremesa tienen fecha de caducidad bastante próxima. Si tiene alguna idea de cuándo caducan, y por otro lado, como persona con diversidad funcional sensorial, o como ciego, o también se podría decir hace 40 años como subnormal, cegato.
Eso de zona de cochinero. Y no te preocupa lo de la ley esa de accesibilidad. Eso es las dos. Yo, la primera parte no sé si te he entendido muy bien. Las fechas de caducidad de los ordenadores. Pero en el sentido figurado, me imagino. O sea, que ¿cuándo dejaremos de usar PCs y utilizaremos otras cosas? O... Sí, no, decías de sobremesa y portátiles. Has dicho Que que... cada vez se irán sustituyendo por otro aparato. Pues que ser profeta en tecnología es muy difícil. Quiero decir que se puede uno aventurar cosas. Yo abogo por llevar una cosa como yo tenía en la oreja y con eso comandar todo, ¿vale? Incluso los dictados de los ordenadores. O sea, eso del ordenador, yo creo que el PC, así como tal, no es que tenga los días contados, que lo llevan matando hace mucho tiempo y el hombre cumplió 25 años el año pasado saludablemente y sin ningún tipo de problemas. Y además porque cumplió una serie de cosas que predicamos aquí los de la tecnología social también. Es decir, es un equipo independientemente de la marca, aunque comenzó haciéndolo IBM, pero después se independizó. Tiene una serie de características, ¿no? Después lo quiso conquistar Microsoft, pero como se ve no es así, porque está la alternativa del software libre y todo esto. Y el PC sigue estando por ahí vivo y coleando, ¿no? En cuanto a la segunda parte de la ley, de las leyes, yo no me quería meter mucho en política en esta charla, pero y las leyes al final políticas son. Yo no creo que en España en concreto estemos en el más feliz de los entornos legislativos al respecto de la diversidad funcional y demás, ¿no? Porque como buenos latinos somos gente que hacemos muchas leyes y no las cumplimos. Entonces, bueno, que estén ahí, pues ahí están, pero se tienden a hacer y se quedan muy bien haciéndolas y después no se cumplen. Los compromisos de la administración pública de ser accesibles, pues ya van 2 recesos, o me parece que uno, vamos, que era en el 2005 y no lo es. Y bueno, yo no creo, o sea, que nadie en concreto tenga la culpa, ni uno ni otro, ni un gobierno ni el otro. Es que somos así y yo creo que en eso soy determinista, es que creo que no vamos a cambiar, ¿no? Somos españoles, en el caso de España, que es lo que conozco, muy latinos en ese aspecto, y entonces en Inglaterra seguirán haciendo 2 leyes y las cumplirán, y aquí tenemos 200 y no se cumplirá ninguna, pero yo creo que eso no es ni el gobierno, ni los socialistas, ni los del otro lado, ni yo creo que es una cosa de conjunto de todos. Pero vamos, ahí soy un poco derrotista, lo confieso. No tengo fe en que la pata legislativa nos vaya a arreglar algo. No como en Estados Unidos con la 508, que se obliga a una serie de cosas y entonces la gente las cumple. No es que las cumpla, es que ahí obligan por lo económico. Si no eres accesible, no me vendes a mí, que soy el gobierno, el Estado, y soy el que más compra, ¿no? Y entonces, claro, tú como quieres vender, pues te amoldas a lo que te pidan. Aquí eso es un poco impensable. Yo creo que... pero por propio carácter de la gente en conjunto, vamos. Soy Pilar Jabato de Cáceres. Ayer tuvimos oportunidad de organizar en Extremadura un seminario sobre tecnologías de la información y comunicación y discapacidad. Estará este seminario en internet el lunes probablemente con todas las ponencias, por si os interesa, en la página web de Tradis, e-medio-tradis.net, por si a alguien le interesa. En este seminario la última ponencia fue sobre software libre, software accesible, ¿no? Porque había estado anteriormente Margarita Sebastián de CEAPAZ, que supongo que muchos de aquí la conoceréis, exponiéndonos lo que son las adaptaciones técnicas centradas sobre todo en las tecnologías de la información y comunicación. Entonces expresaba las dudas que existen un poco en compatibilizar las investigaciones e innovaciones en tecnología, sobre todo asistiva, con el software libre, porque hay un desfase temporal y
lo que son muy caras estas investigaciones para luego hacer las adaptaciones a software libre, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión sobre este tema, ¿no? Sobre esa compatibilidad entre la investigación con el entorno de software libre. Hombre, yo te lo podría resumir diciendo viva Extremadura, y además no diría mentira, porque en efecto allí sois de los sitios que más estás trabajando en software libre y bien. Y te diría, vamos, yo mi opinión desde luego es que cualquier cosa que se haga que represente innovación y que implique software, es mi opinión personal, tiene que no adaptarse después a, sino pasar por estar hecha en software libre. El software propietario, por propia definición, es muy cerrado a la innovación, o si esta viene, tiene que venir del propietario. Y el software libre es mucho más abierto. Nos está costando mucho, por ejemplo, en el caso de los ciegos, que yo conozco, pues estoy trabajando en ello como en plan particular, o sea, en plan que no es mi trabajo habitual, sino que lo hago prestando mi servicio a la comunidad libre, a través de mis páginas y demás, y con soporte. Ha costado mucho llegar a un screen reader decente. El otro día había una noticia que se lo atribuye una empresa ahora, que dice que es que lo ha hecho ella, pero bueno, esto siempre suele ocurrir. Se está haciendo muchísimo trabajo y a lo mejor se está yendo más lento que se haya ido en Windows, pero se han alcanzado unos niveles en los que realmente ya se puede trabajar con software libre, ¿no? En este caso Linux. En la formación digo lo mismo, en la educación. De todas las plataformas que yo conozco de e-learning, la mejor que conozco la están trabajando ahora gente precisamente de esta universidad, con el proyecto ALPE, la mejor que yo conozco, no digo que sea la mejor, basada sobre una herramienta colaborativa. Están soportando, no sé si es del orden de 2.000 o 3.000 o... no, 200.000 usuarios, perdón. Y está funcionando y están alcanzando unos niveles de accesibilidad bestiales que serían impensables en una plataforma propietaria. Entonces, mi opinión es clara: lo que se tenga que trabajar y que implique software, digo software libre o código abierto dentro de Windows, no digo que no. Nosotros estamos trabajando ahora tenemos un lector de pantallas para ciegos en código abierto que funciona muy bien y cada día mejor. Y es en Windows, ¿no? Porque es el sistema que más se utiliza. Pero vamos, yo en eso, y como muchas otras cosas, sí que soy claramente partidario del software libre, que tiene ese lugar. El software propietario tiene el suyo, no se lo voy a negar, y lo tiene. Y lo tiene bien claro, pero deberían tener claro uno y el otro que hay un punto en el que no confluirán nunca. O sea, vamos, que viva Extremadura, digo. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues vamos a terminar el acto. Sí. Quiero dar las gracias no solamente a los ponentes que han estado aquí con nosotros y con nosotras, sino a cada uno de los participantes en el acto, ¿no? Quiero hacer en este momento, quiero expresar mi gratitud a dos personas que están dedicando su tiempo a que la accesibilidad en nuestra plataforma sea mayor. Hablo de Lourdes y de Soledad Mochales, compañeras que van a conseguir que en el curso próximo nuestra plataforma sea más accesible y podamos mejorarnos. Gracias también a ambas. Y simplemente desearos un buen regreso a casa. Encantada de poder estar, no te preocupes, que paso, Victoria, de poder haber compartido esta mañana. Y solamente quiero darle la palabra a César, porque creo que también quieres aportar algo como final, ¿no? ¿Sí? Bueno, no viene a cuento mucho o nada con lo que estás diciendo, pero es que yo tengo una sugerencia para el programa modular que está coordinando, y era que a lo mejor sería bueno que también, para eso que usted decía antes
de la bidireccionalidad, que los alumnos también evaluarán al curso o al módulo o al programa modular en general al acabarlo, que no sé si ahora mismo se está haciendo, pero creo que no. ¿Entiendes? Gracias, César. Efectivamente, no hay un apartado específico para lo que comentas, pero estoy de acuerdo contigo que es fundamental. Yo desde aquí hago una propuesta, apoyando lo que dice César, abrir un foro o alguna otra herramienta, lo pensaremos detenidamente cuál sería la herramienta mejor y efectivamente realizar esa evaluación que facilita o mejora la bidireccionalidad entre profesorado y alumnado. Somos una comunidad de aprendizaje y en la medida en que esa bidireccionalidad sea mayor es en la medida en la que funcionaremos mucho mejor. Muchas gracias por tu propuesta. Pues en este momento damos por finalizado el acto. Gracias a todos y a todas.